¿no? O otro tipo de... Sí, pues eso estamos viendo ahora, Ya. de Surface. Y está viendo los deseos que están en la guía nomás. Con eso me he estado ejercitando, digamos, obviamente, como eso están resueltos, pero hay harta, Esos que están ahí, ¿no es cierto? claro, Sí, que hay varios ejercicios de integral de superficie. claro. ¿Ya? Yo creo un poco identificar qué tipo de, qué tipo de problema es. Por ejemplo, cuando han hecho problemas de ejercicio en la clase, hay uno que identificar si un cierto un círculo, si una esfera, si un... Me cuesta Ya, perfecto. cómo empezar el ejercicio. Ya, perfecto. Ese es cómo lo empiezo. Bien, a ver, lo primero que debería ver yo es la superficie primero, Claro, parametrización de la superficie. la parametrización. ¿Sí? ¿Ya? Eso es lo primero ¿Ya? que hay que ver yo. Claro, Ya, y igual que la integral de línea, lo que habría que hacer es identificar qué tipo de superficie. ¿Sí? Entonces acá están algunas parametrizaciones sugeridas. claro. ¿Ya? Entonces voy a agregarla ahí en nuestro resumen que estamos haciendo. ¿Ya? A esa y también acá hay otras más que son las más usuales. Todo eso. Claro. Subir esto un poquito y esto acá. Entonces, esta que está acá, la primera, yo Ujú. podría ocuparla para todas, en realidad. De hecho, en la punta este como un ejercicio resuelto ocupa solamente esa, básicamente. Ya. ¿Ya? Que esa era una parametrización general, digamos, que es, ¿cómo se llama? Dejar como el X igual a U, el Y igual a B, y como La Z Z. igual a X igual a Y, entonces reemplazo ahí F de U, F de B. Ya. ¿Ya? Pero ahora, ¿qué pasa? Que cuando hay cono, cuando hay esfera, cuando hay cilindro, esas cosas de adelante pueden quedar con raíces cuadradas, cosas así. Claro. Entonces, por eso se recomienda para casos especiales, por ejemplo, el cono, ¿ya? Ujú. El cono, usar esta tipo de parametrización, paraboloide, esta, ¿sí? Que fíjense, y el cilindro, esta que está acá, que básicamente casi todas se guían por lo que es el cilindro, Ya. ¿sí? O sea, cuando hay cono, cuando hay, ¿cómo se llama? Paraboloide o cilindro, todas se guían por esta, ¿ya? Más o Ya. menos. Entonces acá, por ejemplo, cuando es el cilindro, ¿ya? Yo parametrizo esto como si fueran coordenadas polares, entonces me queda A coseno de U y A seno de U, ¿sí? Y el B es la altura, que es el Z. ¿Sí? Entonces esto siempre es X, Y Z. Claro. ¿Ya? Entonces, como un cilindro en coordenadas polares es como el teta, ¿cierto? Entonces el U se mueve entre 0 y 2 pi y el B es lo que mide la altura de A hasta B. En este caso, como el Z decía, el Z se mueve entre A y B, entonces el Z igual a B, entonces Claro. tengo esa parametrización. ¿Ya? En el caso del paraboloide, y perdón, acá debería haber un error. ¿Sí? Me acabo de dar cuenta que hay un error. Sí, porque está la misma parametrización, mira. Ah, no, pero que. Ah, pero el límite de iteración cambió. No está bien. ¿Sí? Acá si hago el. A ver, veamos. Ah, sí, porque está el cuadrado ya. Si hago el X igual a esto y el B Ajá. igual a eso, entonces no, acá me queda B cuadrado. Sí, me queda B cuadrado ahí. ¿Sí? Porque me vea B coseno de U
B seno de U. Si esto lo leo al cuadrado, me voy a quedar B cuadrado coseno de U. Claro, Y acá me va a quedar este al cuadrado, B cuadrado seno de U. ¿Sí? X claro. cuadrado más B. ¿Sí? El cuadrado, sí, Porque, repito, esto es X, esto es Y y esto es Z. claro. ¿Sí? Entonces me va a quedar B cuadrado coseno de U. ¿Sí? B cuadrado de U más el I al cuadrado, que sería B cuadrado seno cuadrado Seno, de U. claro. ¿Sí? Si factorizo por B cuadrado, me queda coseno cuadrado de U más Claro. seno cuadrado de U. Más B cuadrado. ¿Sí? Pero esto yo sé que vale 1. Sí, Entonces eso igual a B cuadrado. B cuadrado. ¿Sí? Pero ¿con qué empezamos? Que esto era Z igual a X cuadrado más Y cuadrado. Claro, Por tanto, Z es igual a B al cuadrado. ¿Sí? Por eso acá tendría que ser B cuadrado. ¿Sí? exactamente. Bien. Z igual a B cuadrado. Y fíjense que en la misma sustitución para X y que se hace para el cono. Solamente como acá es un Z cuadrado, entonces me queda el Z cuadrado y B cuadrado, por eso acá el Z igual a B. Ya. Ahí está correcto. ¿Ya? Bueno, Entonces acá, ahí sería B cuadrado. no acá B. Sí, acá en el Bueno, segundo es B sí, cuadrado. ahí Y B acá es cuadrado. B. Ahí B, sí. Ya. ¿Ya? Y los límites de integración, el U es como el ángulo, como el teta, que suele Ujú. ser de 0 a 2pi, y el B es como la altura. ¿Sí? Casi siempre el B es la altura. ¿Ya? Ya. También acá cuando hay triángulo, también hay otro tipo de parametrización. Claro. Se recomienda usar eso. Y Esa es ahí como también una cuando forma. una esfera, sí. Y cuando esfera es como coordenada esférica. ¿Sí? Rho, seno de phi, coseno de teta, ¿se acuerdan? Rho, Sí, seno. sí. ¿Sí? Entonces es muy parecido a la coordenada esférica, donde el B es como el teta y el U es como el phi, cuando uno usa Ujú. coordenada esférica. ¿Ya? Entonces son todos esos tipos de eh, Parametrización. parametrizaciones que existen. ¿No? A ver, por acá se puse. Todo ese tipo de parametrizaciones, ¿ya? Pero en realidad yo me podría quedar solamente con la primera, ¿sí? Pero se me va a dificultar quizás la integral en algunos casos. Claro. ¿Sí? Luego que yo hago la parametrización de la superficie, parametrizo, encuentro el R, ¿sí? Ujú. Voy a calcular también su vector normal, ¿sí? Entonces, después tendría que calcular su vector normal, que el vector normal es de calcular de R a de U cruz de R a de B. ¿Ya? Entonces, como yo tengo el R, tendría que hacerlo de esa forma. ¿Ya? Claro. Y luego tengo que definir qué tipo de integral es. Si es de primera especie Claro. o es de segunda especie. Eso, ¿cómo se define? Básicamente mirando la función que yo voy a integrar. Ya. ¿Sí? Porque yo voy a calcular la integral sobre una superficie E, ¿vale? De una función f, ¿sí? Por ds, o sea, Claro. por n y por ds, ¿cierto? ¿Ya? Ujú. Entonces, si esta función es escalar, ¿sí? O sea, va de R3 en R, ¿ya? Ya. Por ejemplo, f de x y z igual a x cuadrado más z cuadrado, por ejemplo, eso es escalar, ¿sí? Ya. Y es primera especie, y, y si fuera de segunda especie, es porque una función vectorial, ¿sí? Ya. Por ejemplo, va de R3 a R3, o sea, la función es un vector, Vector. ¿ya? ¿Sí? Y dependiendo de eso, yo defino qué tipo de integral voy a resolver, ¿sí? Y cómo la voy a resolver esta integral. Claro. Entonces, si es de primera especie, ¿está? Está. Esto es para primera especie. Similar a cómo se hacía, voy a ponerlo acá encima.
Similar como se hacía las integrales de línea, ¿sí? Claro. La integral en línea era la integral de f, de alfa, ¿se acuerdan? Por Sí. la norma de alfa prima. Ujú. ¿Sí? Entonces, el alfa Sí. prima sería como el vector normal en este caso. Ah, ya. ¿Ya? Y si Ya. fuera de segunda especie, ¿no es cierto? Si fuera de segunda especie, también nuevamente similar a la integral de línea cuando era segunda especie, que era, ¿se acuerdan? La integral de f de alfa, ¿no es cierto? En alfa, producto interior por alfa prima. Entonces, nuevamente, esto va a ser la idea del alfa prima, que es el vector normal. Ya. Entonces, por eso ahí queda eso por producto interior por normal, ¿sí? Y acá quedaría de esa forma. Ese es el punto cruz, ¿no? Sí, producto cruz y acá producto interior, Ya. producto punto. ¿Ya? Entonces, dependiendo de qué campo es, si acaso es una función esta vectorial o una función escalar. ¿Ya? Ujú. Perfecto. Veamos un ejercicio. Ujú. ¿Vemos de la misma guía? Sí. ¿Cuál? ¿Alguno en particular o elegimos? Elige uno, si al final. No me recuerdo cuál hemos A hecho. ver si les escojo. ¿Puedo escoger yo un ejercicio? ¿Sí? Sí, que los cojan. ¿Osmar? ¿Pedro? Sí, Osman, mucho gusto. ¿Cómo está? Bien, aquí estamos, por fin descansando, Ah, entre estudiando. comillas. Estudiando. Descansando entre paréntesis. Sí. Claro, Ya, cuéntenos. me tinca el 9, ¿se puede? Sí, por supuesto. Ah, pero con teorema de divergencia. ¿Ya vieron teorema de divergencia, no? ¿O stock? A ver, estamos. Sí, ya lo vimos ya. Sí, Ujú. sí, sí. ¿Pedro también lo vio? Sí, de ahí viene la prueba. Sí. ¿Sí? Ya, perfecto. De- Vamos a dar entonces con eso. Ese es un momento. ¿Ya? Bueno, voy a recurrir ahí para que se lo recuerdo. Justamente acá están los dos teoremas, ¿no es cierto? Teorema de divergencia de Gauss Sí, y el de Green, ya. Teorema Stock. de Stock. Stock es una, ¿cómo se llama? Una extensión del teorema de Green. Ya. Entonces, ¿en qué consiste estos teoremas? Por ejemplo, si a mí me pidiera la integral doble, perdón, la integral de superficie del rotacional de f, ¿sí? Para calcular esa integral, yo la puedo pasar a una integral de línea, ¿sí? Lo mismo que calcular una integral de línea, ¿sí? O también puede ser que yo tenga una integral de línea, la puedo calcular como una integral de superficie, ¿ya? Justamente el rotacional de f, acuérdense que esto es para de R3 en R3, ¿sí? Pero cuando era de R2 en R2, ¿se acuerdan que el rotacional justamente era de Q a dx menos de P a di? ¿Sí? ¿Sí? Y por eso por eso es una extensión del teorema de Green. ¿Ya? Ujú. Y el teorema de divergencia me dice que si yo quiero calcular una superficie y esta superficie encierra un volumen, ¿sí? O sea, entonces yo la puedo transformar como una integral triple, ¿sí? O sea, esto está en el 500, me voy al más 400, ¿sí? Pero la función va a cambiar a la divergencia de f, ¿sí? Y les recuerdo que la divergencia es la derivada de la función con respecto a x más la derivada de la f2 con respecto a y la derivada de f3 con respecto a, ¿cierto? Sí. Z, ¿sí? Ujú. Entonces, en este caso, lo que me está diciendo es que calcule esa integral que está acá. ¿Cuál teorema deberíamos ocupar en este caso? ¿Cuántos qué? El teorema de divergencia de Gauss. Exactamente, el teorema de divergencia de Gauss, ¿no es cierto? ¿Ya? Porque si me estuviera pidiendo acá ¿cómo se llama? La integral de superficie del rotacional, uso el teorema de Stokes. Stock, claro. ¿Sí? Sí. Perfecto. Ya, entonces,
esta cosa, vamos a hacer el dibujito, aunque sí, nosotros le vamos a dar el dibujo a ustedes. Ujú. ¿Ya? Va a venir el dibujo dado. Ya, bien derecho. Entonces, un tetraedro es como una pirámide, ¿no es cierto? Sí. Entonces está limitado por el plano x igual 0. Cuando digo x igual 0, estoy expresando, acá puse y, Z. Eso es porque está en el origen, ¿verdad? Sí, más que en el origen, cuando digo x igual 0, quiere decir que el y y el z pueden tomar cualquier punto. Entonces me está hablando de este plano Perfecto. que está acá, ¿cierto? Cuando x igual 0 puede ser en cualquier punto ese. Sí, X es igual 0. el plano ZI, ¿sí? Que eso es lo mismo decir que x igual 0. Ujú. Cuando me dice y igual 0, está hablando de este plano de acá, ¿cierto? Que Bien. es el plano XZ, ¿sí? Eso es cuando el i vale 0. Y cuando me dice z igual 0, me está hablando del plano de abajo, ¿cierto? ¿Sí? Del plano X, ¿sí? Así que esto es lo mismo decir XY, esto es lo mismo decir ZX, y esto es lo mismo decir ZI, ¿ya? Como plano. ¿Se entiende? ¿Sí? Ya. Y este que está acá es otro plano que es un poquito ladeado, que en realidad va a ser, va a cortar así. ¿Ya? De ahí voy a hacer dibujito en GeoGebra para que lo puedan visualizar bien. Mm. ¿Ya? Entonces, esto debería quedar una cosa más o menos así. A ver, ¿qué pasa si el x y el y valen 0? El z vale 4. Acá vale 4. ¿Sí? Si el x y el z valen 0, el y también vale 4. Sí. Para que bien simétrico. Y si el y y el z valen 0, el x también vale 4. ¿Sí? Entonces, ¿y cómo se acorta con el otro? Va a quedar así. ¿Sí? Esa es la parte de adelante, ¿cierto? Y también va a estar cortado por el lado de esta forma. Y así. De ahí me va a quedar mi tetraedro. ¿Se entiende? ¿Sí? Igual voy a hacerlo en GeoGebra para que ustedes lo puedan visualizar. Eh, hacerlo en GeoGebra. Obviamente en 3D. Sí. ¿Ya? Acá en el GeoGebra el rojo es el eje X, el verde el eje Y y el azul es el Z. ¿Ya? Entonces Bien. fíjense, voy a hacer Z igual 0. Dijimos que Z igual 0 era el plano X, o sea, sería el suelo. ¿Sí? ¿Ves? Y ahí me da el suelo. Bien. ¿Ya? Cuando decíamos X igual 0, ¿sí? Era el plano IZ, ¿cierto? ¿Sí? O sea, Sí. debería darme una pared acá. ¿Sí? Entonces, X igual 0, y ahí tiene la pared. ¿Ya? Voy a pintarla de otro color para que logren verla bien ahí. ¿Está bien o no? Sí. ¿Sí? Sí, así quedó. ¿Sí? Ahí queda. ¿Ves? Sí. Queda el plano I verde y el Z de la X. ¿Sí? Y cuando hago I igual 0, y igual a 0, ¿cierto? Me da el otro plano que está acá. Que sería ese de ahí. Permítame de otro color porque un verde. ¿Sí? Y ahí me da, fíjense, justamente las paredes. Claro. ¿Sí? Es como la esquina de una casa, ¿cierto? Sí. Y ahora vamos a poner el otro plano que sería el X más Y más Z igual a 4, ¿eran, cierto? Sí. Que es en medio. X más Y más Z igual a 4. ¿Sí? Mire, voy a ocultar lo otro. Y le voy a poner esto en color rojo, le pusimos. O sea, yo lo puse en el otro dibujo. Y quizá no se ve muy bien ahí, pero ahí ven el plano. ¿Lo ven? Ujú. ¿Sí? Es el plano que corta. Pero si yo le pongo los otros planos,
se ve ahí el tetraedro. Correcto. ¿Lo ven, no? ¿Sí? Sí. ¿Ya? Y esta es la parte que hay que desarrollar un poquito, que es la parte de abstracción del dibujito. ¿Ya? Yo voy a arrastrar, dejarlo acá bonito también. Poner GeoGebra. Esto mejor dicho. De intersectar. Se con ese. Intersectar el morado con el rojo. Y intersectar el verde con el rojo. Voy a intersectar ese con ese. No había intentado, pero después ese con ese. ¿Cuál me falta? Ese con ese. No sé si se ve mejor o quedó peor. Ya, ahí está. Ahí estaría la intersección. ¿Sí? ¿Se ve el tetraedro, no? ¿Lo logran ver? ¿Sí? Acá hay una pared, ¿no es cierto? Hay una pared lateral que es un triángulo, rectángulo, otra pared lateral que es un triángulo rectángulo, aunque no se ve como rectángulo, pero si lo pongo así se ve. Ahí sí, claro. Y acá también otro triángulo rectángulo, porque acá el plano X acá es 90 grados. ¿Cierto? Sí. Entonces acá también hay un triángulo rectángulo simétrico. Sí, ¿Lo ven? sí. ¿Ya? De hecho, este triángulo que está abajo es el mismo que está acá al lado, ¿no? Son iguales. Son iguales, exactamente. ¿Ya? Perfecto. ¿Ya? Así que ese es el dibujito que haría. Si lo saco esto, se ve mejor. Ya. Voy a tratar de ponerlo lo más parecido ahí para que sea bonito. Ahí quería el dibujito. Perfecto. Ya. Si es así, si yo tuviera que hacer, vamos a hacer el ejercicio, ¿qué pasa si yo tuviera que calcular integrales de superficie? Lo que sucede ahí con la integral de superficie, por ejemplo, tendría 4 caras, ¿cierto? La cara acá adelante, que sería la superficie 1, ¿sí? Hay una cara acá al lado, que sería una superficie 2, que es el triángulo rectángulo. Hay una cara acá al otro lado, ¿sí? Que está acá, ¿no es cierto? Sí. Sería una superficie 3. Y hay una cara acá abajo, ¿no es cierto? Claro. Este triángulo que está acá. Voy a pintar quizás de otro color. Se logre. Este triángulo que está acá abajo, esa sería la superficie S4. Sí. Entonces, ahí, si yo hiciera la integral de línea, tendría que parametrizar cada una de las superficies que son triángulos, ¿no es cierto? Y ya sabemos cómo parametrizarla. Está, se ha visto de abajo, ¿sí? Usando esta parametrización de triángulos, ¿cierto? Y calcular 4 integrales. ¿Sí? Claro. Entonces ahora, el teorema de divergencia es muy parecido cuando usamos integrales de línea y usamos el teorema de Green, ¿no es cierto? Que en ese caso, cuando yo tenía un cuadrado, por ejemplo, ¿cierto? O un pentágono, tenía que calcular también 4 integrales o 5 integrales. Pero con el teorema de Green tenía que calcular al final uno solo, ¿no es cierto? ¿Sí? Acá también va a ser el mismo juego prácticamente. ¿Ya? Entonces yo voy a definir acá la integral de esto, pero en R3. ¿Sí? Entonces voy a verlo como un volumen, si quieren. ¿Ya? Una superficie que encierra. ¿Sí? Voy a considerar todo lo que está dentro, no solamente el borde. ¿Sí? Claro. O sea, en vez de considerar solamente la superficie, voy a considerar todo lo que está dentro. ¿Sí? ¿Ya? Y fíjense que esta función también es una función vectorial, ¿sí? Acá hay un vector y la convertí en una función escalar.
¿sí? Entonces, voy a calcular la divergencia de esta función. La divergencia... La divergencia de f, lo que vendría siendo la derivada de esta con respecto a x, ¿no es cierto? Porque este es como p, q y r, ¿no es cierto? Que sería la derivada de p con respecto a x, más la derivada de q con respecto a y más la derivada de r con respecto a z, ¿no es cierto? ¿Sí? Así se calcula la divergencia. ¿Sí? Sí. Si calculo de p con respecto a x, ¿cuánto vale? Y X no tiene nada. Po. Nada, entonces saldría 0. Sí. De q con respecto a y, También 0. Y de r con respecto a z, también es 0. 0. Mejor todavía. ¿Sí? Entonces, estas superficies encierran un volumen. Entonces, cuando yo quiera calcular la integral sobre la superficie de esta función f por n y por ds, ¿sí? Va a ser lo mismo que calcular la integral triple sobre este volumen, que tendría que definirlo, de la divergencia, ¿cierto? De la divergencia de f por db, ¿no es cierto? Claro, Pero acabamos de calcular que esta divergencia, ¿cuánto vale? 0. 0. ¿Sí? ¿Y la integral de 0 cuánto vale? 0. Y listo. Y terminaría ahí la integral. ¿Sí? ¿Qué es el ejercicio? Ese es el ejercicio. O sea, el resultado es 0. ¿Es 0? Sí. No. No sé, no. Realmente cuando dicen el 0 es como, hay tanto trabajo para que llegara a 0. Pero es un número, ¿no? Es un número, ¿no? Puede haber dado 1, 10, 15, da lo mismo. Claro. Es un número. No sé, que ven como el 0 lo ven como un bicho raro. De hecho, el 0 siempre habla de equilibrio, entonces es bueno. Es bueno que debe ser. Ya. Profe, ¿Sí? ¿en serio 0? Sí. Sí, pues, si la divergencia vale 0, entonces esto vale 0 y la integral de 0 es 0. Entonces, imagínense que si yo no hubiera ocupado el teorema de divergencia, ¿sí? Entonces quizá por eso está el primer ejemplo ahí, ¿sí? Es que la conveniencia de usar el teorema de divergencia, porque si yo no hago el teorema de divergencia, ya he tenido que ir calculando triángulo 1, triángulo 2, triángulo 3, y he calculado los 4 integrales, y he sacado los 4 resultados, y quizás después al sumarlo, uno me da 2, el otro menos 2, el otro me da 3, el otro menos 3, al sumarlo me da 0. ¿Sí? Entonces, obviamente, simplifica mucho más el cálculo de la integral. ¿Sí? Fíjense que cuando yo digo parametrizar, esto significa sacar el R, sacar el dr de u, dr de b, ¿sí? Sacar el normal, ¿no es cierto? Mirar los límites de integración, ¿sí? Y después resolver. Eso para una sola, pero tengo que hacerla para cada una de ellas. Entonces, obviamente, ahora, ¿cuándo uso el teorema de divergencia? Eso sí, cuando esta superficie me envuelva algo, ¿sí? ¿Sí? O sea, yo puedo pensar en una cáscara de naranja, o cáscara de cualquier fruta, ¿no es cierto? La cáscara sería la superficie, ¿sí? Y me envuelve lo que está dentro de la fruta. Que es la masa. La masa, exacto. ¿Ya? Profe, Veamos otro ejercicio, ¿sí? si yo le dictara un ejercicio, ¿se podría? ¿Se Por puede? supuesto. Sí, por supuesto. Perdón, antes de borrar esto, este ejercicio, digamos, ya está parametrizado. No, no usamos parametrización No acá. necesita parametrización. No, si yo uso el teorema de divergencia o el teorema Stock, evito la parametrización. Ah, ya. Ah, qué buena onda. Pero Profesor, si el teorema de divergencia no diera 0, ahí tendríamos que analizarlo triángulo por triángulo, ¿cierto? No, habría que calcular este integral, no. Por ejemplo, si esto ya da 1, habría que calcular los límites de integración como en cálculo de varias variables. Si quiere, hagamos un ejercicio con este mismo. ¿Sí? Porque nosotros en clase hicimos uno similar y lo calculamos triángulo por triángulo y... pero que ahí está parametrizando. ¿Sí? Ah, claro. ¿Ya? Supongamos que esto no da 0.
¿ya? Supongamos que esta no es la función, ¿ya? Y yo, ¿ya? Vamos a suponer que justamente acá me da 1, por ejemplo. Por ponerle un caso, no. Ya, 1 o X, da lo mismo lo que dé, ¿sí? Pero me da distinto de 0. Entonces acá me da 1. Ah, eso me está dando un volumen, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ah, entonces, como me da 1, tengo que calcular esa integral. Entonces tendría que calcular el volumen de esto. ¿Sí? Para calcular la integral en integrales triple, lo primero que tengo que hacer es definir la proyección. ¿Sí? Entonces, puedo hacerlo en cualquier plano. Por ejemplo, en el plano X me decían, ¿cierto? Voy a hacer acá. En el plano X. Entonces, en el plano X es como mirar desde arriba la figura. ¿Sí? De 0 a pi medio. Espérame. Dame un segundito. Déjame mostrárselo en GeoGebra. Vamos. Aquí lo veo. ¿Sí? Es como mostrarlo de arriba. Fíjense. ¿Qué me queda de arriba? Un triángulo, no sé. ¿Sí? Sí. O también podría definir la proyección en el plano este que está acá, en el IZ, y ahí ¿qué me queda? Una Bien. recta. Un triángulo también, ¿cierto? Triángulo. Por todos lados, triángulo. En todos lados un triángulo, ¿sí? Porque en cada pared, ¿no es cierto? Un triángulo. Entonces yo podría definir la proyección a donde yo quiera, ¿sí? Pero en este caso voy a definirlo acá en el suelo, la proyección va a ser acá. ¿Sí? Esa va a ser mi proyección. ¿Ok? Entonces, esto va a ir acá. Y sabemos que esto es 4 y acá es 4, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Sí. ¿Y qué ecuación tiene esta recta? Esto es cuando el z vale 0. Si el z vale 0 me queda x más y igual a 4. X más y igual a 4. ¿No es cierto? Igual a 5. Igual a 4. ¿Sí? Ya. Entonces, definamos los límites de integración para este triángulo. ¿Sí? Para este triángulo que está acá. Ahora, los límites de integración, como no es un cuadrilátero, ¿no es cierto? Va a quedar un límite constante y otro variable, ¿no es cierto? Sí. Entonces podríamos Podría bajar, ser más i igual a 4 a 4. Así puede ser, ¿o no? no, ¿de dónde partiría, por ejemplo, el X? De aquí hasta acá. Desde 4, De ¿De 0 4? a 4, De 0 a 4, ¿no es cierto? de 0 a 4. ¿Sí? De 0 a 4. Y el Y se mueve de aquí hasta la recta, ¿no es cierto? Se mueve de aquí hasta acá. esa es la función, pues, ¿no? ¿Sí? Entonces se mueve de 0 hasta 4 también. Así igual a 4 4. menos X, ¿no es cierto? Ah, 4 menos x. Porque el espejo el Y acá, ¿no es cierto? En el rojo. Sí, De 0 hasta 4 menos X. menos x. Cierto, verdad que eran dos integrales. Sí. ¿Ya? Ya. Ya. Entonces ahí tengo la proyección. Me falta la altura, el Z. El Z es de 0. El Z va a moverse de acá de 0 hasta... ¿Y dónde va a chocar ahí? Fíjense. Voy a mostrar nuevamente el dibujito del GeoGebra. De 4 a 4. No, porque arriba no es plano. Porque si fuera esto 4 4 sería hasta acá plano. Mire, voy a mostrarlo así. Este es el Z, ¿no es cierto? La altura. Se Claro. mueve desde aquí hasta Arriba. un plano, ¿cierto? Otra Hasta ese función. plano. ¿Sí o no? Sí. Porque va teniendo distinta altura a medida que si se acerca La más otra. al cero es más alta. Es otra función, entonces. ¿Sí? ¿Cierto? Va Ahí desde están los 0. límites de integración, ¿o no? Por eso, ese es el límite de integración. Entonces se va a mover de 0 hasta este plano. ¿Sí? Hasta este plano que está acá. Entonces se va a mover desde 0 hasta el plano rojo que está acá arriba. Y ese plano rojo, este que está acá, ¿no es cierto? Sí. O sea, es la primera cara que muestra ahí el dibujo. Exactamente, la cara frontal, exactamente. ¿Sí? Perfecto. Entonces, hasta ese plano, que es justamente este que está acá. ¿Sí? Entonces Z sería igual a ver, Ah,
X más Y, o sea, X más Y menos 4 sería, ¿o no? O sea, 4 mejor dicho, porque yo si espejo el Z acá, Ah, perfecto. me quedaría menos X Menos X menos Y. menos Y. ¿Sí? Por tanto, esta integral va a quedar la integral entre 0 y 4, entre 0 y 4 menos X, entre 0 4 menos X menos Y. menos Y, de 1, este límite de integración es de Z, después viene de Y De Z de Y de X. y de X. ¿Sí? Y ahí resuelvo esa integral. Entonces esto es lo que hacemos en el MAC 400, el curso pasado, ¿se acuerdan? Mm. Las integrales triples. Un cálculo de varios semestres, como dice mi profe. Sí. Siempre va primero de Z, después de X, después de Y. Siempre las constantes primero, ¿sí? Y primero es la proyección que está acá y después la altura. Ya. ¿Ya? Y la proyección siempre va a la constante y después la variable. Ujú. Ya. Ya. Entonces, me ha dictado un ejercicio para eso, ¿no? O Pedro no. Ah, pero en el ejercicio termina ahí. Sí. O sea, habría que calcular la integral, ¿no? Ahí hay que reemplazar nomás para hacerla. Sí, hacer la integral de una a una y calcularla. Ah, Eso lo dejo como tarea. ¿me lo deja ahí un par de minutitos, porfa? ¿Ah? ¿Me lo deja ahí un minutito? Sí, por supuesto. Si quieren le sacan pantallazo, igual acuérdense que yo les subo el video después. Ah, buenísimo, ya. Sí, el video queda en el aula. ¿Dónde queda el video? Ah, ¿queda registrado? Sí. Ah, buenísimo. Está. Voy a ingresar acá. Y acá, ustedes ingresan al curso y ahí dice tutoría y reforzamiento. Ingresan a ese sector. ¿No? Ahí está el link y abajito están los videos. Ahí está el Fernando en el video anterior. En primera plana. ¿Sí? Y fíjense que ahí hay 9 videos. Ya. Hay 9 videos más o menos de una hora, porque dura una hora la tutoría, entonces pueden ir revisando. Entonces, Ya. ustedes ponen ahí el video y ahí van avanzando si quieren ver otra tutoría. ¿Ya? Y ahí están con fecha y pueden ir revisando las tutorías. Perfecto. Profe, ahora sí. ¿Ya? Perfecto. Ya, Vamos buenísimo. con la pizarra. Ya, cuéntame. Ya dice comprobar el teorema. ¿Ya? ¿El teorema? Comprobar el teorema de Stokes. ¿Ya? Si f igual x, y, z F de X y Z igual a es igual a y menos z por itongo Y menos Z. por itongo, entre paréntesis el y menos z, A ver, y menos Z. ¿sí? Ya, por el I, ¿ya? El i, ¿sí? Más Más z menos x Z menos X por J, por j, ¿sí? ¿ya? Y más x Más menos y por k. por K. Perfecto. Eso es vectorial. Sí, sí, acuérdense que el teorema tanto Stock como divergencia son solamente para funciones vectoriales. Ya, perfecto. Dice calculando la circulación a lo largo de la curva de intersección de x cuadrado más y cuadrado igual 1. X cuadrado más Y cuadrado igual a 1. Es una circunferencia, ¿cierto? De radio 1. ¿Sí? X más z igual 1. Ahora X X más z igual a 1. igual a 1, ¿ya? Sí. Hay que comprobar el teorema de Stokes con la intersección de x de la circunferencia con la recta. Perfecto. Ya, bien, el teorema de Stock, En acuérdense esa que comprobación no sé, no supe cómo hacerla. Me enredé hasta por si acaso. básicamente la integral sobre la curva de esta función f por ds, ¿no es cierto? Sí. ¿Ya? Con el teorema de Stock se ha convertido en una integral de superficie
de la superficie que están acá, ¿cierto? ¿De qué? De la divergencia, perdón, del rotacional. ¿De qué es lo que es, profe? Del rotacional. Ah, el rotacional. Rotacional de F por N y por DS. ¿Sí? Ya, Es perfecto. básicamente lo que ya hemos visto anteriormente, mire. Acá. Ahí está el teorema, ¿sí? Solamente estamos viendo acá. La integral de línea es igual a la integral de superficie, el rotacional de F por N por DS. Claro. Donde es una curva paramétrica regular, un nosotros simple, ¿ya? Limitada en un plano y que coordina en sentido antihorario, ¿ya? Y F es una función vectorial de 3 variables, tal como está ahí, ¿sí? Entonces, si quieren, en esta función, está el P, ¿no es cierto? El Q y el R, ¿no es cierto? Ujú. Entonces, primero calculemos el rotacional. Rotacional de F. Como es el rotacional, se saca I, J, K. ¿Sí? Después viene el diferencial con respecto a X, con respecto a Y y con respecto a Z, ¿no es cierto? Ujú. Y después vendría la función. ¿Sí? La función sería I menos Z. Y menos Z, ¿dónde sacó ese? El pepo. P, Ah, Q y R. ya, perfecto. Z menos X. Y después X menos Y. Menos I. ¿Sí? Después de eso hay que derivarlo. Sí, pues hay que sacar este determinante, ¿cierto? Con cofactores. Elimino la fila del I, la fila de I y la columna de I, y me queda este de 2 por 2. Entonces me va a decir, la deriva con respecto a I de X menos Y, ¿cuánto es? X. No, menos 1. Porque estoy derivando con respecto a I. Entonces este me da 0 y esto me da menos 1, ¿no es cierto? Ah, perfecto, ya. Ya. Menos esta que está acá, la deriva con respecto a Z de este que está acá, que sería ¿Uno? Pero, 1. ¿No es Menos cierto? 1 y menos 0, ¿no es cierto? Lo estoy llevando con respecto a Z. Sí. Eso por I. Entonces ahí Menos. en ese procedimiento, hay que ir derivando. esta, Sí, voy sacando el rotacional. ¿No se acuerdan? ya, perfecto. ¿Sí? Sí. Ahí hay que derivar, ir derivando inmediatamente. Sí. Estoy viendo aquí a la guía. Ahí también les recuerdo cómo sacar el rotacional. ¿Sí? Que es el que estamos sacando nosotros. Ajá. Ah, sí. Ujú. ¿Ya? Bien. Después vamos a eliminar acá J tanto fila como columna. Me queda la derivada con respecto a X de X menos Y, que sería 1, menos, y cruzado, ¿cierto? La derivada con respecto a Z de Y menos Z, que sería menos 1, ¿cierto? Sí. Y eso por J, un poco ladeado acá, más, Ujú. acuérdense que siempre es más, menos, más, ¿cierto? Alternado. Y ahora eliminamos la columna de K y fila de K, y me queda derivada con respecto a X de esto, que sería menos 1, Menos uno. y la derivada acá de Y con respecto a esto, que sería 1, ¿no es cierto? Como se restan. Y eso por K. ¿Sí? Si lo ponen como vector, esto sería menos 1 sería menos 2. Me pone el IJ acá. 1 menos 1, menos por menos da más, me queda 2, con ese menos me queda menos 2. ¿Con cuál menos, J, profe? S, con ese menos por menos, Positivo. sí. Y después más 1, 2. Y con ese menos de acá, Ah, con el menos de ahí afuera. Ya, perfecto. y acá menos 2, perdón, menos 1 y menos 1, menos 2 también, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Entonces ahí o si quieren, menos 2 y menos 2 J y menos 2K, ¿sí? Como quieran anotarlo. ¿Ya? Y ahí tenemos el rotacional. Esta es mi función. Profe, ¿Sí? disculpe. Solamente un ejercicio, el último.
el último, el z i menos z por la derivada de i, ¿cierto? ¿Cuál? ¿Este? ¿Sí? Ese. La derivada, De X como que me confundí la con derivada. respecto a esto. Claro. X, en Por este eso. caso, con respecto a x, eso, x quedaría 0, x sería 1, O sea, acá me quedaría 0 z es 0, y ahí me quedaría menos 1. menos 1. Ya. Eso, Menos 1. bien, ¿Sí? eso. Ah, claro, Y ahí quedaría después cruzado, bastante. ¿sí? Me quedaría 1 y menos 0. Pero como se resta, entonces me queda un menos 1. Claro. ¿Sí? Bien. Eso. Mm. Vamos a checar un poquito acá. Bien, y veamos ahora entonces cómo quedaría la superficie de acuerdo a esto. ¿Sí? Nuevamente acá tenemos un plano y tenemos un cilindro. ¿Sí? Entonces, esto sería más o menos una cosa así. Eh, Eso sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1, o nivel de z, ¿no es cierto? Y Sí. después se elevaría ahí el cilindro al infinito más allá. ¿Cierto? ¿Sí? Entonces eso sería x cuadrado más y cuadrado igual a 1. ¿Sí? Y por otro lado tenemos el plano x más z igual a 1. ¿Sí? Voy a imaginar. Tal lo podríamos hacer con GeoGebra, pero quedaría una cosa así. ¿Sí? Entonces me queda x más z igual a 1. ¿Perfecto? Sí. Ya. Y ahí, al interpretar eso, ¿sí? Va a quedar como una cosa elíptica. No sé si eso logran verlo. ¿Sí? Es como tomar el cilindro y cortarlo ahí con un cuchillo, ¿no es cierto? Entonces me queda una cosa elíptica y esa sería mi superficie. Ujú. ¿Sí? Entonces, de hecho, si yo la intercepto ahora analíticamente, yo podría decir que el x es igual a, que sería 1, coseno de u, ¿no es cierto? El i igual a seno de u, Z. y z igual a 1, perdón, y z igual a b. Ahí va a usar coordenadas polares, ¿o no, profe? Sí, como coordenadas polares. Estoy usando esto que está 1 menos. No es, no es 1 menos x, ¿no? Sí, 1 menos x, pero que lo que hace es que voy a usar, a ver, como para mi intención, Menos seno, sería menos coseno. voy a dejar b. Y después, Ah, ya. cuando limita los límites de integración, estoy usando la parametrización de una elipse, que es la que está acá. Perdón. No está por ahí. La de un cilindro, perdón. Estoy usando la cilindro. Ahí está. Ujú. A coseno de U, A seno de U, el A vale 1, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Y B. Y el B se va a mover de forma variable. ¿Ya? Entonces el U, como va a estar toda la elipse, va a ser de 0 a 2pi. Nosotros lo usábamos con teta. Sí, da lo mismo, con teta y... Sí. Y el B va a ser la altura, ¿sí? Que va a ser más inclinada, ¿cierto? Hay que sacar ese ángulo. Entonces, por una parte, va a llegar a ponerle de 0 hasta 1 menos x, ¿cierto? Pero el x es 1 menos coseno de u. ¿Sí? Sí. Ahí me quedaría el Y el i, ¿cuál i? No, pues el i, que esta es la parametrización. Estos son los límites de integración.
Ah, ya, perfecto. Entonces, Eso pasa directo a la integral, ¿o no? el R de U, B sería igual a coseno de U, seno de U, Ujú. Y uno menos coseno de U. ¿sí? Ah, de. Y ahora tengo que sacar el N, que es de R a de U, cruz de R a de B. ¿Ya? Y sacar ahí ese cálculo. Nuevamente un producto cruz. Y con eso después uso la fórmula de integral de superficie, que está acá. Entonces, la F, en este caso medio constante, la multiplico por esta, ¿cierto? Producto interior, ¿sí? Se multiplica por esa y se calcula la integral con estos límites de integración. Entonces ahí puedo pasar de integral de línea a integral de superficie o viceversa, ¿sí? Se supone eso sí que la integral que yo resolví va a pasar a una más fácil. En realidad acá lo que convenía pasar de superficie a línea. Ya. Ya. Entonces vamos a dejar hasta aquí hoy día, porque ahora tengo otro tutorial Ya pues. del 140. Antes que se retiren, segundo. Voy a compartirle acá. Profe, una consulta. Sí, Ahí en ese ejercicio, cuando dice comprobar, ahí había que partir primero con integral de línea y después ver el stock. sí, lo que hace es que habría que resolver, para comprobarlo, habría que resolver el teorema de Stock, y después resolver la integral de línea. Y ver que justamente da lo mismo. Ya. ¿La próxima tutoría va a ser igual el día viernes o podría Sí, ser? todos los viernes. Son todos Ya. los viernes, a esta hora. Ahí Cada podríamos hacer la acércale. de línea, ¿o no? ¿Ah? Ahí podríamos hacer la de línea también. Sí, por supuesto. O ¿No? terminar este ejercicio. Sí, podríamos terminarlo o hacer otro ejercicio que ustedes quieran. Profesor, consulta. Sí que estaba buscando los videos de las clases y no los he encontrado, solo veo cargado en el eCampus las tutorías. A ver. No sé si estaría equivocado. De clases, para su curso está acá, ahí dice Simulclass. Ah, Ahí están los videos de las clases. Y ahí están las clases cargadas. ¿Ya? ya, sí, pero sí se está buscando en tutoría. Sí. La tutoría están las tutorías. ¿Sí? Entonces los videos están en tutoría. Sí. Ahí Ya, está. profe. ¿Ya? Entonces le envíe por el chat un link, tiene una encuesta, ¿sí? La abren ahí. Para que registren su root. Luego la asignatura en este caso que es el mantenimiento y de forma online. Y después contestan esa pregunta. La idea ojalá es que lo dejen en comentarios para ir mejorando este tipo de espacio. Pueden ser los comentarios que ustedes deseen, ¿cierto? Y vamos mejorando el espacio ahí. ¿Ya? Entonces, por favor, ahí para que contesten esa pregunta. Listo. Ya, profe. Nos vemos entonces el otro viernes. Que estén bien. Listo. Cuídese que Chao, esté bien. chao. Chao, chao.